Bien, buenos días. Vamos a comenzar entonces nuestra clase y un nuevo tema de avance. Esperemos que no haya habido ninguna dificultad con la presentación de la última hoja de trabajo, que básicamente repite un poco la tipología de ejercicios vistos en la oferta y la demanda. Y entonces, quizá como un último tema, lo que es la microeconomía, vamos a abordar lo que es la elasticidad. Luego de entender y haber definido, ¿no?, el modelo de oferta y demanda, sabemos que las consecuencias de cambios en la demanda o en la oferta implican, pues, no, la variación de lo que se conoce en microeconomía como punto de equilibrio, es decir, sobre la cantidad y precio de equilibrio de un bien o servicio. Habiendo desarrollado sobre todo lo que son los desplazamientos de la curva de la demanda y la oferta, entendemos el porqué de muchos cambios que a veces ocurren en el mercado, ¿no? Y por qué ante determinadas situaciones el precio de un bien o servicio sube o el precio de un bien o servicio baja, así como también la cantidad que se transa en el mercado del mismo. Ahora vamos a ver lo que se llama la elasticidad, que es básicamente el análisis de lo que se produce en términos de variación en la cantidad de un bien o servicio fruto de la variación en el nivel de precios. En este tema entonces nos vamos a concentrar básicamente en las razones que pueden acompañar, sí, a los movimientos a lo largo de la curva de oferta y demanda. Al hablar de elasticidad, básicamente nos vamos a centrar en lo que se denomina sensibilidad de la demanda o sensibilidad de la oferta. Está claro que en muchas ocasiones en un mercado de bien o servicio nosotros observamos sobre todo variaciones, pues, en la cantidad demandada de un bien o servicio, o variaciones en la cantidad ofertada de un bien y servicio, motivadas sobre todo por una elevación, ¿no?, en el precio de ese bien o servicio. Hemos visto en el anterior tema que los desplazamientos de demanda u oferta ocasionan, ¿no?, que el precio suba o el precio baje. Entonces, este precio más alto o más bajo en un determinado momento provoca, pues, ¿no?, a su vez variaciones en la cantidad de dicho bien o de dicho servicio, con consecuencias directas, obviamente, en el consumidor o en el productor. En las imágenes vemos, pues, ¿no?, una época en la cual nuestras actividades y sobre todo, ¿no?, los bienes y servicios asociados a dichas actividades experimentan lo que se denominan cambios, pues, ¿no?, en las cantidades, ¿no?, de equilibrio de dicho bien o servicio, motivadas sobre todo por variaciones en los niveles de precio. Los carnavales, como bien, son una época en que determinados bienes y o servicios tienen, pues, un lugar preferente en la mente del consumidor, si hablamos de demanda, y obviamente también en la mente y en la ocupación de un productor u ofertante, si en materia, ¿no?, de producir también un traje y un disfraz nos referimos. En ninguna otra época del año, sí, la demanda de este tipo de trajes y o disfraces es tanta, ¿sí? Y también en ninguna otra época del año quizá el trabajo o la cantidad a producir, ¿no?, de dichos trajes y o disfraces sea más alta para un productor que en esta época. Dichos aspectos son, pues, analizados de manera fundamental en las relaciones que vemos tanto en la demanda como en la oferta. Veamos.
gracias. Y en Bolivia decenas de artesanos trabajan arduamente para entregar los encargos de las comparsas o fraternidades que participarán justamente en la mayor fiesta del país. Les hablamos del Carnaval de Oruro y nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. De estas manos, en estos pequeños talleres, nace el esplendor que asombra al mundo. El esplendor del Carnaval de Oruro. Puntada a puntada, golpe a golpe, las tradiciones y la imaginación toman forma. Hacemos en tiempo de fiesta nomás, tiempo de fiesta. Para este Carnaval de Oruro estamos preparando ya desde todo el mes de noviembre, diciembre estamos preparando. Cada quien tiene su especialidad. Rosa elabora cetros para la danza de achachis o viejos. Es una especie de bastón de mando en la danza de la morenada. Este cetrito me ha costado hacer 3 días porque va a ir a bailar a Oruro. La especialidad de Nicolás son los zapatos y botas para bailarines varones y mujeres de diferentes danzas. Para morenada, hacemos para los intocables, es para las guías. Y los demás vienen sinceritos, los dorados. Estos son los que siguen después. Estos son los que siguen, estas son las guías y estos son los que ya la tropa que va. Aquí todo es movimiento y nadie ha dicho la última palabra. Cada año es una oportunidad para recrear y crear todo de nuevo. El año pasado, le cuento, he hecho novedades, donde que mira la gente, ahora el famoso WhatsApp, Face, colocamos ahí y se copian. Entonces uno se niega ya, dice, tanto yo me he sacado la mugre, ¿para qué? Para que otro le copie, ¿no? Al final, los ingenios creativos se juntan en una explosión de colores, música y ritmo. Un solo traje supera fácilmente los $1000. El sábado de carnaval recorrerá 4 kilómetros hasta llegar a los pies de la Virgen del Socavón, en la ciudad de Oruro. Todos llegan por fe y devoción. Tengo entendido de que muchos fraternos llegan desde otros lugares del país. Más que una danza, es todo el sacrificio y toda la devoción que le tienes a la Virgen. Que es por eso que bailas cada año. Mi familia baila, toda mi familia. Porque la mamita hace los milagros que uno quiera y eso es lo que te impulsa más que todo, llegar a sus pies, llegar ante ella. Y por eso es que nosotros tratamos de ofrendarle nuestros trajes, lo mejor. El Carnaval de Oruro es la demostración folclórica más grande de este país. Participan 30.000 bailarines, 10.000 músicos y se exponen 32 danzas. El año 2001 fue reconocido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Bien, entonces como ha dicho, ¿no? Este ejemplo está claro que, bueno, los artesanos ven en esta fecha, sí, una oportunidad para, sobre todo, producir grandes cantidades de este tipo de bienes y servicios, motivados sobre todo por los precios, ¿no? Que estos alcanzan, pues, ¿no? Como han visto, bastante altos incluso, y que motivan muchas veces la contratación, ¿no? En estos talleres de personal adicional, y obviamente también ustedes pueden imaginarse el uso de factores de producción en mucha mayor cantidad que en cualquier otra época del año. Esto obviamente si tú te concentras sobre todo en los trajes, ¿no? De fraternidades y otros que, como ven, para este tipo de representaciones culturales, ¿sí? Alcanzan quizá también del lado de la demanda su punto más alto. Veamos otro ejemplo. Y en la ciudad de La Paz también se confeccionan varios disfraces, en especial el del pepino. Sí, estamos recibiendo pedidos de las comparsas. Ah, ya. ¿El pedido más grande cuál es hasta el momento? El pedido es de los pepinos. ¿Cuánto? Por decir 80, 130. Hace 2 semanas que doña Susana Quispe, artesana en textiles, dejó de confeccionar disfraces de todo tipo para concentrarse en la elaboración de trajes de pepino, tan cotizados en proximidades de la fiesta del carnaval.
se volvió tan diestra en esta labor que es capaz de confeccionar un traje entero en menos de una hora, por lo que durante la jornada entera puede entregar entre 15 a 18 prendas totalmente acabadas. Pino le sale a 130. A 130. Sí. ¿Es de qué tela? El lamé. Es bastante fino. Sí. ¿Solo el traje o también la máscara? La máscara le sale a 70 bolivianos. O sea, que todo el conjunto. Sería 180, casi 200. Pero no es la única que se adelantó a elaborar los materiales carnavaleros. Doña Sofía ya instaló su puesto de venta en plena calle Yampu, ofreciendo artículos para el martes de Chaya, tanto para la casa como para los vehículos. Hay herrajes en este modelito, también hay en estas canastitas, hay en herrajes de nylon, así en cantutas, hay de todo. Para la movilidad también hay de lanas, de tejidos. La ciudad comienza a tomar el color alegre y festivo de esta fiesta mundial. Gracias. En Bolivia decenas de... Bien. Pues como pueden ver claramente, en términos de demanda y oferta, este tipo, ¿no?, de acontecimientos realmente nos muestra de manera pues bastante evidente las relaciones que puede haber entre demanda y oferta de un bien y servicio, y sobre todo las implicancias, ¿no?, sobre el precio y la cantidad que puedan experimentar los mismos en el mercado. Si nosotros analizamos otro tipo de bienes y servicios al margen de los que han visto en los ejemplos, ¿sí?, en ninguna otra época del año, ¿sí?, la oferta de este tipo de productos es tan alta como en carnavales. Y asimismo, pues no, el precio que alcanzan estos, ¿sí?, es también muy manifiesto por la época. En otras latitudes del país, si bien no se comercian disfraces o trajes, ¿sí?, este tipo de vestimentas también tienen, pues no, su demanda establecida y por supuesto también su oferta. Los disfraces y demás también tienen su lugar y tienen obviamente su oferta más grande, sobre todo en los centros de abasto, supermercados, en dichas épocas. Su precio es alto en estas, ¿no? Y en otras épocas del año seguramente su precio caerá a lo más mínimo, incluso podemos hablar de servicios de turismo, ¿no?, que se vuelven obviamente más altos y obviamente también más caros que en ninguna otra época del año. Y es que la sensibilidad, pues no, de la que hablamos es, pues no, aquella que nos determina una variación en la cantidad fruto de la variación del precio, lo que entendemos básicamente como un movimiento a lo largo de la curva de la oferta, como un cambio en el precio de un bien o servicio provoca o tiene como respuesta una variación en la cantidad. Esto obviamente dependerá de la forma que tenga la curva de demanda, en este caso, ¿no?, que vamos a analizar como primera elasticidad a la elasticidad precio de la demanda. Si tú observas ahí, lo que vemos en el gráfico es el mercado del petróleo a nivel mundial. Sí, últimamente, motivado sobre todo por la pandemia del coronavirus, se han experimentado, sí, descensos históricos, ¿no?, en el precio del barril del petróleo, lo cual ha determinado evidentemente, sí, la variación en la cantidad de crudo en barriles, obviamente, que se produce a nivel mundial diariamente. Entendemos claramente, si observamos en el gráfico y nos concentramos en la curva azul, en primer término, que la caída en el precio, por ejemplo, del barril de petróleo determina, ¿sí?, del lado de la demanda, un incremento en la producción mundial, ¿no?, de millones de barriles producidos al día. Pero ¿qué puedes observar en la curva azul? Que la caída en el precio, ¿sí?, si bien parece de una magnitud importante, $1, ¿no?, como ven ustedes ahí, ocasiona un ligero incremento en la cantidad de petróleo a producir. ¿Por qué? Claramente tú puedes darte cuenta que esta variación en la cantidad motivada por la variación en el nivel de precios ha tenido una respuesta bastante pequeña debido a la forma de la curva de demanda, en este caso en la curva azul.
¿Qué forma tiene esta curva de demanda que tú ves acá? Bueno, claramente, al margen de establecer que dicha curva es convexa, tú puedes ver que en términos de los puntos B y A que nos muestran los cambios de precio y cantidad, la pendiente entre ambos puntos, si tú trazases una recta entre ambos, es pues bastante pronunciada. En términos, obviamente, de precio en función de cantidad. Y si en cantidad en función de precio se refiere, sí, tú tienes que la pendiente va a ser pues muy pequeña. Si tú observas la forma de la curva azul, entonces la pendiente que tenga dicha curva va sobre todo, ¿no?, determinar la variación en la cantidad fruto de la variación en el nivel de precio. En términos analíticos, la elasticidad precio de la demanda, como ven, es la variación en la cantidad en términos porcentuales sobre la variación en el precio en términos también porcentuales. Es un cociente que obviamente no tiene unidades como tal, puesto que la variación porcentual elimina tanto en el numerador como en el denominador la existencia de unidades. Por lo tanto, básicamente expresa la variación en la cantidad en términos porcentuales que produce la señalada variación en los precios. Si tú observas ahora la curva roja y estableces los mismos precios 21 y 20, está claro que si bien la cantidad de 9,9 es aquella que se determina con el precio de 21, en la curva roja la cantidad con el precio de 20 resultará una cantidad mucho mayor. Entonces la elasticidad peso de la demanda, es decir, la respuesta del cambio porcentual en la cantidad por el cambio en el precio también en términos porcentuales, será en este caso mucho mayor. ¿Y de qué dependerá eso? Nuevamente de la forma y o la inclinación que tenga la curva de la demanda, que en este caso, como ven, es más horizontal en la curva roja que en la curva azul. Esto en términos de sensibilidad, o lo que es lo mismo, elasticidad peso de la demanda, tiene claramente una razón de ser, la cual obviamente vamos a ir desentrañando poco a poco. El método del punto medio es pues el método analítico matemático que nos permite calcular la elasticidad, en este caso de la curva de la demanda y de otras elasticidades, como vamos a ver en adelante. Esta técnica permite abordar el cálculo de la elasticidad tomando en cuenta las variaciones porcentuales en términos absolutos. Porque si tú analizas la curva de la demanda, está claro que si tú tendrías en primer término un descenso en el nivel de precios, ¿sí?, lo que experimentarías en cuanto a la cantidad sería obviamente un incremento. Y si tú llevases esto acá, obviamente toda disminución en el precio traería por consiguiente un aumento en la cantidad. Y el signo obviamente tendría que contrastarse en un incremento en la cantidad, pero con una disminución del precio. O si en el caso de que tú analices la subida en el nivel de precios, una subida en el nivel de precios determinaría una disminución en la cantidad, ¿no? Recuerden, la ley de la demanda, ¿no?, es inversa respecto de las magnitudes que ésta provoca. El método del punto medio en este caso entonces elimina las variaciones de signo que tú tengas fruto de la ley de la demanda. ¿Por qué? Porque añade el término de valor absoluto. Entonces, el cociente que determina la variación en la cantidad en términos proporcionales sobre la variación en el precio también en términos proporcionales, nos muestra que la variación porcentual de la cantidad va a ir acompañada en este caso, fíjense, de un valor absoluto
en términos de la variación en la cantidad. Nosotros decimos aquí, el precio está bajando, por lo tanto la cantidad está aumentando, entonces el incremento en la cantidad va a ir en valor absoluto. En el mismo numerador, dicha variación en términos absolutos va a dividirse sobre el promedio de las cantidades en las cuales está variando la demanda, para luego dividirse entre nuevamente una variación en el nivel de precios que ha desencadenado esta variación en la cantidad y cuya variación también va a ir nuevamente en términos absolutos. La variación en los precios en términos absolutos también va a estar evaluada por el promedio de los precios registrados. Por lo que ven que tanto en el numerador como en el denominador, al sacarse el promedio, se determina el método del punto medio, ¿no? Por eso es su nombre sobre todo. Ahora entenderás que si el numerador y el denominador tienen en las variaciones de cantidad y o de precio valor absoluto, la EPD, al margen de ser un número sin unidades, será siempre un valor positivo. Siempre será un valor positivo la EPD. Bien, entonces vayamos a seguir analizando la elasticidad precios de demanda, sobre todo desde el punto de vista analítico.